Buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Hoy es un miércoles más, un miércoles de salud, un miércoles de compartir información, un miércoles de compartir experiencias también, para que cada uno pueda buscar su mejoría, su sanación. Hoy vamos a hacer un live con Solange. Vamos a esperar que se conecte. Hola Hola Marcos, Solange, ¿cómo estás? ¿qué tal? Gusto verte. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, justo estaba contando un poquito pues que íbamos a hacer el live parte 2 del que hicimos la vez pasada sobre microbiota, que, Buenazo. que tuvo muchas vistas, ¿no? Porque obviamente es un tema nuevo, es un tema que hay mucha gente que busca información, que la salud digestiva ya es un tema muy importante en este tiempo y que en la medicina convencional hemos encontrado soluciones, ¿no? Fue un éxito, ¿no? Yo creo que mucha gente no sabía del tema y tenían un montón de preguntas acerca de algunos síntomas que tenían y que a veces no sabes por qué es y lo único que te recetan son pastillas, ¿no? O cosas así. Y en verdad a un montón de gente le encantó y hoy día estamos haciendo esta segunda parte bueno, igual me imagino que vas a tener que explicar porque debe haber gente nueva que tiene que entender lo que es todo este mundo de la microbiota y contar un poco también cómo es el tratamiento, cómo es el diagnóstico, cómo sabemos, a partir de qué sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y cómo se manifiesta, lo que yo no entendía y me lo explicaste en dibujitos. Este, pero Sí, bueno, sí, qué bueno que viniste al consultorio. Como dice Solange, yo hago garabatos, no son dibujos que me permiten explicar mejor, porque es importante, creo yo, que si uno entiende las cosas puede gestionar su salud, ¿no? Si no la entiende y solo vas y te dan, toma esa pastilla y quedas con tomar esa pastilla y no sabes para qué o qué debes esperar, qué debes entender, cómo es la situación o por qué, es muy complicado que uno se adhiera a un tratamiento, ¿no? La adherencia al tratamiento es qué tanto yo voy a cumplir mi tratamiento y voy a conseguir resultados, ¿no? Entonces total. sí, yo creo que esa cita que tuvimos fue muy bonita, donde, bueno, me contaste tus cosas, Si no, hablamos. si no Sí, hubiera ido, definitivamente yo creo que no hubiera cumplido con el tratamiento, ¿no? Porque mucho mejor verlo así, ¿no? No es algo como que, te doy esto y tú ve. No, sino que en verdad me lo propuse y lo hice y por un mes fui completamente estricta y algunas cosas se te quedan, ¿no? O sea, es un hábito al final, ¿no? Entonces terminas dejando ciertas comidas que tal vez te caían mal, entonces, no, de verdad que esa cita sí fue un éxito, pero bueno, partamos primero yo creo que explicándole un poco a es las un personas. resumen, ¿no? Un Un resumen. Creo resumen, que un un resumen, no resumen como esta vez. ejecutivo. Ya si quieren ver el otro ya lo pueden ver está guardado en mi Instagram, ahí está absolutamente todo lo que necesitan saber de la microbiota por el doctor Marco, así que un resumen así. Un resumen ejecutivo. Este, el ecosistema digestivo, que significa colon y microbiota, que son las billones de bacterias que viven dentro de ese sistema o ciudad, como hablamos ese día, Ujú. conforman una sociedad mutualística, una cooperación, ¿no? Es un win-win, como dicen los gringos, ¿no? Yo gano si tú ganas, y de la misma manera pierdo si tú pierdes, ¿no? Ujú. Ese ecosistema es muy importante cuidarlo y tiene situaciones en la vida que lo van dañando y eso impacta directamente sobre el sistema digestivo y sobre otros sistemas en el cuerpo. El ejemplo más fácil es entender que en una planta existe una raíz y ese es el órgano encargado de absorber los alimentos y eso le permite a la planta construir su tallo, construir sus hojas, construir la flor, construir el fruto y crecer hacia una vida saludable y que obviamente consiga el objetivo de una planta, que es dar un fruto. Ujú. El ser humano es lo mismo, el órgano encargado de absorber los nutrientes y regular muchas funciones es el intestino. Y no el intestino solo, sino a través de esta microbiota que en cooperación conforman la raíz
del cuerpo humano, ¿no? Ujú. Entonces, si tú quieres sanar cualquier cosa, sobre todo algo crónico, tienes que empezar por la raíz. Y la raíz está ahí en ese ecosistema, ¿no? Microbiota intestino. Y de Así, ahí fluyen pues diferentes variantes hacia enfermedades inflamatorias alérgicas, enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas, obesidad, diabetes, hiperinsulinismo, enfermedades mentales como trastornos de atención, concentración, hiperactividad. No es la causa del autismo, pero tiene que ver mucho con su desarrollo, tiene que ver con la demencia, Parkinson, enfermedades neurológicas emocionales como la ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces nos podemos pasar la noche determinando y mencionando todas las patologías que tienen que ver con una disfunción de este sistema. Y lo maravilloso es de que una disfunción, haciendo algunos cambios importantes, puedes volverlo a hacer que funcione bien, y ese funcionamiento te permite remitir la enfermedad que uno puede estar llevando crónicamente o alguna molestia, ¿no? Que no está catalogada como enfermedad, ¿no? claro, o sea, que tal vez no es crónico, que, o sea, que puedes revertirlo, puedes hacer que lo En la tengas en medicina funcional, una enfermedad crónica es una disfunción que tú al cambiarle el origen desaparece. En la tal cual, medicina convencional, una enfermedad crónica es algo que tú tienes y tienes que asimilar, que vas a tener siempre y tienes que hacerte la idea. tal cual. Entonces, el tema es cambiar ese precepto. Oye, yo tengo una enfermedad crónica y eso se puede curar. Si me hubieses preguntado hace 5 años, yo te hubiese dicho, bueno, Solange, mira, ¿sabes qué? Tienes que tomar esta pastilla y bueno, cuidarte para que esto no te lleve a que tu diabetes empeore, porque eso te puede dañar el riñón. Entonces, ese era el speech que te hubiese dado. Hoy Típico, por claro, hoy, te digo, de ninguna manera, tienes todo el poder de hacer los cambios como para sanar, pero eso está en ti misma, ¿no? Y como ujú, alguna vez te dije, el que quiere sanar hay que preguntarle si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enferman, ¿no? tal Y cual. algunos optan por el camino difícil y conseguir el objetivo, o algunos optan por lo tradicional y bueno, también es una opción, ¿no? Total, el libre albedrío es algo que por naturaleza debemos tener. Tal cual, tal cual. Bueno, entonces ese es el tema de la microbiota en general, ¿no? Es un resumen así súper resumido. Un pincelazo, ¿no? Nos hemos quedado hablando como una hora de esto. Y cómo, a ver, cuéntanos un poco, igual yo ya lo he vivido, yo he vivido este tratamiento, esta prueba que me hice. Cuéntanos un poco acerca de la prueba, cómo sacas los resultados, cómo es el tratamiento, y de ahí hablamos de mi caso. Bueno, entender de que esta microbiota tiene que estar en balance, ¿no? Y funcionalmente existen Disbiosis se llama, bacterias que... el, ¿Cómo? disbiosis se llama Eubiosis. disbiosis. Eubiosis es el balance, eu Ahí. de correcto, ¿no? Y Dis, ese balance consiste en que las bacterias que protegen, las bacterias que regulan y las bacterias que inflaman deben estar en equilibrio para que todo el sistema funcione bien. Cuando exactamente. una de estas disminuye y otra aumenta, porque obviamente tiene que mantenerse más o menos, o aumentan todos, eso se llama un estado de disbiosis, un exceso de bacterias y exceso de algún tipo más que de otro que genera pues un desbalance en el funcionamiento. Y Exactamente. ese se llama disbiosis. Y esa disbiosis en el momento en que ya invade otros espacios, ya eso se podría llamar una disbiosis invasiva, que ya es el peor estado de esa alteración de la microbiota, ¿no? Ujú. Pero esa disbiosis genera un impacto en el intestino, es decir, lo daña inflamándolo, activando la inmunidad o perforando lo que se llama el intestino permeable o el leaky gut. Entonces, lo primero es que cuando uno tiene un problema y no encuentra una solución y sabe que el intestino le avisa, porque el cuerpo avisa, ¿no? La idea es que, yo no tengo nada, no siento nada, me voy a hacer mi examen de microbiota, no tiene mucho sentido. No, Es esa molestia que te ha llevado al médico varias veces y no encuentras respuestas, y tomas pastillas y a veces dices mejoras un poquito. mal, ¿no? Que, la tengo, entonces vivo con ella. O sea, Lo normalizas, ¿no? Ya yo soy así, ¿no? No voy al baño 3 días y bueno, así nací, lo claro, no, normalizas. sí, sí, me duele la cabeza, entonces, normal. O sea, siempre me hincho después de comer algo. Ya, normal. Sí, normal, así soy, ¿no? Y uno va aceptando que la enfermedad es una situación normal y no es así, ¿no? Entonces, Ujú. entendiendo eso, que el cuerpo avisa y hay que hacerle caso y decir, si no encuentro una respuesta a esto, pues veamos por dónde empieza y dónde la raíz, ¿no?
Y como te decía, ¿no? El sistema digestivo sí avisa, ¿no? Con distensión, gastritis, balonamiento. La gente es diagnosticada de intestino irritable, estreñimiento, por ahí un diagnóstico un poquito más avanzado de SIBO, LIBO, cosas un poquito más complicadas. Pero eso nos lleva a evaluar qué es lo que realmente está pasando en el fondo. Claro. Y ahí hay que analizar ese estado de disbiosis y hay que analizar el estado de impacto en el daño del intestino. No es lo mismo tener un huequito que tener 100 huequitos, ¿no? Dependiendo de eso, vamos a tener diferentes manifestaciones. Entonces, entendiendo de que tenemos el concepto de disbiosis, ¿cómo la analizamos? ¿Cómo la buscamos? ¿No? Es haciendo una prueba sencilla, es una muestra de heces. A diferencia de las otras pruebas, como te explicaba, las otras pruebas cultivan a la bacteria, cultivan al hongo, cultivan al parásito. Pero un cultivo va a crecer si es que le damos el ambiente natural. Y la mayoría de bacterias que están en el intestino humano, cuando tú lo cultivas en una placa de cultivo normal, no crecen, porque eso no es el intestino, no es un ambiente que podamos replicar. Por lo tanto, los cultivos no sirven para nada. ¿Ya? Y es por eso que mucha gente también se hace cultivos, exámenes de heces seriados y sale todo bien, y le dicen, no tienes nada, no tienes nada, estás estresado, tienes colon irritable o nada más, ¿no? Entonces, esta prueba lo que hace es mide la cantidad de bacterias en relación a medir sus genes. En este tiempo se ha hecho muy famosa la prueba de PCR, ¿no? Que es la reacción de cadena polimerasa, que es una amplificación del ADN para saber cuánta cantidad de ADN tenemos en las heces y con eso medir cuántas bacterias tenemos. Muchas o pocas, y nos permiten saber y medir qué cantidad de una y de otra tenemos como para decir, estamos en eubiosis o disbiosis. Tenemos mucha de estas o poca de estas. Y también nos permite medir a base de este ADN qué tan dañado está el intestino. Ahí hay marcadores intestinales de inflamación, de perforación, marcadores de enzimas digestivas, biliares o pancreáticas, a ver si están funcionando bien, etcétera, etcétera. Entonces, nos da una información que cuando uno llega a ver esta hoja dice, ¿qué es esto? No es chino. Así, justo, yo dije, ok, tengo todo mal. No entendía nada, en verdad. No. ¿Cuándo me muero? Dice uno. Sí, dije, no, ya fue. Muchas hojas me han dado. Sí, Solán llegó al consultorio y me dijo, ¿cuántos meses me quedan de vida? Literal, no entendía nada, pero se notaba que era una prueba bien completa, ¿no? Tenía un montón de resultados. Y un montón de resultados que lo bonito es que cuando lo empezamos a leer, empiezas a encontrar explicación de por qué el pelo se te cae, de por qué se te inflama la piel en algunas situaciones, de acné, de dermatitis, de psoriasis, por qué cuando comes un poco más de proteína se te hincha la barriga, qué tiene que ver el gluten ahí, o la lactosa, ¿no? Las menestras que son muy nutritivas, ¿por qué me inflaman si yo no tengo ninguna alergia y por qué a veces sí, a veces no, ¿no? Entonces comienzas a entender mucho de lo que está pasando en tu cuerpo para después de eso poder, con esa información, empezar un tratamiento de restauración de tu microbiota, que eso es lo más importante. Y si tú restauras tu microbiota, restauras todo el sistema de tu cuerpo, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, antes de continuar, quiero leer algunas preguntas para que no se nos juntes tantas, ¿ya? Porque hay varias. Dale. Dice, tengo un hijo de 5 años con dermatitis atópica, nació con cesárea y no tomó leche materna. Bolo fijo, ¿no? Bolo fijo. Las condiciones que dañan a la microbiota son el nacer por cesárea, como tú comprenderás. Tal cual. Sí tomé bastante leche materna, pero nací por cesárea y me operaron, así. Claro, entonces, y lo otro es no tomar leche materna. Entonces eso genera un estado de disbiosis. Y esa disbiosis inflama el intestino, por lo tanto, las sustancias o digamos, los nutrientes no llegan bien a donde deben llegar y no hay un buen proceso de reparación. Ese proceso de reparación dañado comienza a generar inflamación y dependiendo de la genética que tienes, se expresa en alguna parte del cuerpo. La piel es un sitio que necesita mucha regeneración, sobre todo en los bebés, y comienza a tener reacciones de alergia a todo y está en relación a esta disbiosis, que además en estos niños activa el sistema inmune y comienzan a tener también alergias, ¿no? Rinitis atópica, conjuntivitis, bronquitis y problemas respiratorios, ¿no?
Entonces hay un problema de nacimiento con estas dos situaciones que lo han condicionado y tenemos que corregir eso si es que queremos corregir la dermatitis, ¿no? Así es. Esta prueba de microbiota se la pueden hacer desde todo tipo, todas las edades. Sí, por supuesto que sí. En realidad todas las edades, pero lo recomendable es hacerlo si es que tengo un problema médico, ¿no? Ahora estamos haciendo a veces a deportistas, ¿no? Porque como comprenderás, la gente que hace mucho deporte necesita optimizar todo su organismo para que funcione bien. Entonces, si tú tienes un déficit de absorción de un micronutriente, tu sistema energético se va a afectar. Entonces, a veces hacerlo en ellos para optimizar eso también puede ser un objetivo. Claro. Lo recomendable es después de los 2 años hasta más adelante, pero en casos muy específicos se puede hacer mucho antes, como para tener información y empezar a corregir más tempranamente. Claro. Mientras más tempranamente corriges, menor es el daño que puedas encontrar, ¿no? Tal cual. No como yo que esperé tantos años. Y no es algo que tú comas algo y de ahí se borre. No, tienes que, o sea, como tú decías lo de la población, no tienes que sacar todo eso y luego meter bacterias buenas. Exacto. Entonces ahí ya hablamos de cómo se trata esto, ¿no? Con la información que nos da la prueba, en lo que es medicina funcional se habla de las 5 R's, ¿no? Que son cuestiones que nos van a hacer entender cómo es el proceso de sanar en la microbiota y sanar el intestino, ¿no? Ajá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si ya quieres pasar a las R's, que es más o menos lo que hemos hecho contigo, Obvio. ¿no? Es retirar lo que inflama, ¿correcto? O lo que hace daño, ¿no? Yo no puedo curar una herida si ahí tengo una espina que no deja que se cure la herida. Entonces tengo que retirar esa espina, ¿no? Y tenemos que entender que hay alimentos que en un intestino inflamado lo inflaman más, ¿no? Y no necesariamente hay que satanizar esos alimentos, no es que yo te lo quito y ya nunca más vas a comer, ¿no? Hay que retirarlo para sanar ese intestino y después reintroducirlo de manera saludable en un tiempo que va a variar de persona a persona. Entonces, ¿qué retiramos? Retiramos alimentos que inflaman. Ahí, pues, los excesos son los más importantes, pero hay 4 alimentos que sí debemos retirar por un tiempo prudente de 6 semanas, ¿no? Gluten, ¿no? Los lácteos de vaca, las lectinas de las menestras, porque tienen antinutrientes y generan inflamación, y los azúcares, y dentro de eso, el exceso de azúcar y alimentos procesados. Bajando bastante el consumo de frutas o solo consumiendo frutas de bajo índice glicémico, ¿no? Porque, digamos, el exceso de frutas genera también crecimiento de bacterias que fermentan. Entonces, temporalmente hay que eliminarlo para generar de que ese intestino no se siga inflamando, porque ya está inflamado. O sea, eso nos va a permitir en la segunda intervención comenzar a sanar el intestino y darle ese espacio y ese ambiente para que se sane. Entonces, la primera R es retirar las cosas que inflaman. Y de las 4 cosas que he mencionado, se hacen por 6 semanas. Alguna cosa específica de alguna persona que reconozca y que sepa, por ejemplo, hay personas, no, doctor, yo a mí me como palta y me cae mal. Listo, saquemos la palta, ¿no? Porque ya está muy identificado, ¿no? Claro, porque ya sabes lo que te cae mal, o sea, pero por ejemplo, tenía idea que tenía que sacar el yogur griego, por ejemplo, y desde que lo saqué, increíble, o sea, el mes, ¿no? El mes que lo saqué, ahora tomo yogur griego vegano, o por ahí que como, pero muy poquito, no es, antes era todos los días. Claro, el hecho del exceso, ¿no? Y el yogur, si bien es cierto, no tiene lactosa y tiene probióticos que también pueden ser beneficiosos, pero tiene la caseína, que es la proteína que inflama. Pero no es satanizar, exactamente. No es que ay, jamás. Acá no se sataniza nada, simplemente es lo que tú estás explicando, ¿no? Es un retiro temporal, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo tengo inflamado, debo de dejar de inflamarlo y estos alimentos empeoran el asunto. Entonces, la primera R es retirar. La segunda R es reemplazar. ¿Ya? ¿Qué significa reemplazar? Tenemos que entender de que el sistema digestivo, lo explico de esa manera para que más o menos tengan una idea, ¿no? Imagínense una faja de producción de una mina para sacar oro,
¿no? Entonces viene no sé cómo se llama, la grúa, ¿no? La excavadora. Saca la retroexcavadora y saca pues es un bloque de tierra, ¿no? Eso lo pone en una faja donde empieza a ser molida para hacer piedras chiquitas. Una vez que estas piedras chiquitas le comiences a poner algún ácido o alguna sustancia para que elimine sustancias que no te sirven y después los pasas por un proceso de, no sé, mojar, chancar más chiquito y algunas sustancias químicas para que al final te quede la pepita de oro. ¿Correcto? Entonces, si entendemos que un intestino dañado o inflamado pierde sus funciones, es decir, pierde enzimas de digestión, pierde ácido, pierde enzimas biliares, pierde enzimas pancreáticas, este proceso de la cantidad de tierra que ponemos ahí o alimento no puede ser partido en partículas pequeñas y no vamos a poder sacar la pepita de metal, Tal cual. de oro. Entonces, si llega este bodoque no bien digerido, eso es alimento para las bacterias que hacen que crezcan anormalmente. Entonces, el reemplazar significa reemplazar estas enzimas que no están funcionando bien temporalmente para que el sistema pueda funcionar bien. Entonces, hay que mejorar la acidez en el estómago, hay que mejorar los ácidos biliares, hay que mejorar un poco las enzimas pancreáticas, más aún cuando lo que tenemos es mucha distensión, ¿no? Y cosas tan sencillas como, por ejemplo, tomarse un vaso de agua con limón, ¿no? Que es ácida y activa las enzimas digestivas a nivel del duodeno, ayuda mucho a que la digestión mejore. No solo es el tema de que alcaliniza y nada de eso, es simplemente el hecho de activar el proceso de digestión de mejor manera, ¿no? Entonces ahí también cada paciente hay que irlo viendo, ya esa es la mano del médico y vemos qué está necesitando, ¿no? De acuerdo a la entrevista que haces, ¿no? Eso sí que todos los cuerpos van a lanzar resultados distintos. Exacto. Entonces, ya tenemos el retiramos lo que inflama y si para comenzar a nutrir ese enterocito tenemos que recuperar esas enzimas de digestión, que es temporal, porque una vez que recuperamos el sistema, poco a poco empieza a funcionar solo, ¿no? Y la tercera R es el reinocular. ¿Qué significa reinocular? Es, si tienes un terreno que no has cultivado durante mucho tiempo, se va a llenar de hierba mala. Entonces, sembrar en ese terreno de hierba mala una semilla que quieres que crezca, va a ser poco probable que crezca bien. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer en esa reinoculación es eliminar las bacterias inflamatorias. Y ahí hay varias alternativas, ¿no? De antibióticos muy modernos que no entran a tu cuerpo, sino solo reducen la microbiota, a alternativas más naturales como el aceite de orégano con clavo, la lisina, que es el aceite de ajo, la acetilcisteína, y un montón de alternativas naturales que funcionan como antibióticos naturales que reducen esa cantidad de bacterias, o sea, quitan la hierba mala para poder sembrar una semilla, que son bacterias buenas que van a generar un nuevo ecosistema. Tal cual. ¿No? Y esas bacterias que se siembran son probióticos, y ahí también hay muchas alternativas, ¿no? Dependiendo de la experiencia del médico, podemos empezar a utilizar empíricamente, pero con el examen de microbiota ya sabemos qué específicamente necesita cada persona. Entonces, algunas personas van a necesitar más lactobacillus, otras personas van a necesitar más bifidobacterium, otras personas van a necesitar probióticos en esporas, otros van a necesitar saccharomyces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, incluso ahí necesitan dos, entonces hay que combinar. Entonces, esa información la obtenemos de la microbiota que nos permite dar un tratamiento individualizado a cada persona. Y es por eso que hay gente que dice, oye, yo tomé este probiótico y me fue genial. A mí no me hizo nada, ¿no? Porque obviamente hay diferencias, ¿no? O sea, yo tomaba otros, era como, no me acuerdo que tomaba unos así, no los que me recomendaste y, o sea, no entendía cuál era la función. Cada probiótico tiene una función, ¿no? Como te decía, unos protegen, otros regulan y otros ayudan en la digestión y pueden inflamar, ¿no? Entonces ahí en ese examen de disbiosis, ahí nosotros vemos, a ti te está faltando ¿no? Entonces generas el equilibrio y comienzas a sentir los cambios y, hoy ya no me hincho, hoy ya estoy yendo al baño seguido. Sí, ¿no? Tal cual. Y comienzas a sentir incluso al inicio, pues obviamente con este cambio, un bajón de energía, pero después comienzas a funcionar bastante bien. El dolor de rodilla que tenías comienza a desaparecer, el dolor de hombro que tenías
oye, ya no tengo dolor de hombro, ¿no? Cosas así. Sí, no, lo del bajón me pasó totalmente porque obviamente dejas ciertos alimentos que siempre consumías, pero después es de locos, o sea, chao estreñimientos, chao hinchazón, chao todo, no entiendes nada, es como vivir otra vida, Es es empezar a sanar, ¿no? Y es como decir, wow, este era mi cuerpo, tal lo cual. tengo, por fin. Tal cual. Y ustedes saben, para todos los que están acá, que yo siempre, bueno, como sano, ¿no? Dentro de todo, bueno, tengo el equilibrio de la vida igual por ahí que como algunas otras cosas, pero siempre trato de comer súper sano. Y yo pensaba que estaba súper bien con todo lo que tenía, ¿no? O sea, yo estaba, súper bien, comía súper bien, entonces igual tenía mis hinchazones, estreñimiento, etcétera, etcétera, nada grave. Pero resulta que mi examen de la microbiota estaba, pero pésima. Creo que tenía 5% de bacterias buenas, algo así, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, de verdad que es súper, súper importante hacérselo para saber cómo realmente estás por dentro, ¿no? Y todas esas cosas son lo que me hacía que estas molestias pequeñitas, este, me produzcan eso, ¿no? Y que yo, como lo decía, lo normalice, ¿no? Haga como Y si lo fuera... importante es que, mira, tú te cuidabas mucho en la alimentación, Pero antes, imagínate si no lo hubieses hecho, ¿no? Si no lo hubieses hecho, probablemente hubiésemos tenido problemas de salud mayores, ¿no? totalmente, tal cual, por eso yo digo, ¿no? Son cosas más chiquitas, pero esto, imagínense, si yo se los digo con cosas más chiquitas, imagínense si tienes cosas, como tú dices, crónicas o más grandes, todo lo que te puede sanar, ¿no? Exacto. Y lo bueno que las personas que más problemas tienes notan más el cambio, ¿no? Y eso es muy bonito. Así es, tal cual. Bueno, a ver, dice, ¿Están preguntas? hay un montón, sí. Dicen, nunca tomé leche materna y sufro de todo lo que mencionaron. Básicamente la inflamación abdominal, gases, estreñimiento y sufro de tiroides. Tal cual, ¿no? Tal cual. Tiene las condiciones necesarias para tener una disbiosis y en el tiempo van apareciendo enfermedades. En el caso de ella, la tiroides está muy asociada a este problema porque cuando ya hay liquidez se comienzan a generar anticuerpos que dañan a la tiroides y empieza a aparecer la tiroiditis y después el hipotiroidismo. Tal cual. Y digamos, es una dentro de otras, ¿no? Entonces, ahí la medicina convencional, no hay problema, a mí la tiroides, toma tu pastillita y ya está, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero el resto, Tal cual. Bueno, de ahí dice, ¿y nacer con bajo peso también afecta? no necesariamente, ahí sí, el nacer con bajo peso o nacer prematuro, digamos, puede generar una condición que predisponga, pero por ejemplo va a depender de si naciste parto natural o si recibiste lactancia, ¿no? Y el nacer de bajo peso es más bien un problema en el último trimestre del embarazo que la placenta ya no está dando el alimento necesario para el niño, entonces es mejor estar afuera que adentro. Si nace por parto natural y recibe lactancia, pues no debería tener mayor problema, ¿no? Ujú. ¿Se puede curar el hipotiroidismo de Hashimoto? Ya, a esa es una pregunta con trampa. Este, la tiroides se inflama por la tiroiditis. La tiroiditis es la presencia de anticuerpos que comienzan a dañar la tiroides. Es como que tú tienes una manzana y el gusanito se va comiendo la manzana, se va comiendo la manzana, se va comiendo la Ujú. manzana. Si se come más de la mitad, ¿no? Todavía la podemos salvar, ¿no? Porque tú matas al gusanito y la tiroides en ese pedacito puede funcionar y comenzar a reactivarse y generar hormona tiroidea. Pero si ya llegamos muy tarde, donde ya la tiroides, ya el gusanito se comió toda la tiroides y ahí ya no podemos. Entonces va a depender de en qué momento lo encontremos, Claro, ¿no? Y habitualmente el mejor momento es entre los 25 y 35 años, ¿no? Antes de que ya la tiroides esté muy dañada. Pero va a depender en qué momento empezó esto, ¿no? Entonces es muy variable, pero sí, la respuesta es sí y la respuesta también es no, pero va a depender en qué momento lo encuentres. dice, sufro de migraña. Yo siento que una de las causas es digestiva. Le menciono a mi neurólogo, pero no lo toma en cuenta. Cambia de Es que el neurólogo. neurólogo solo va a ver la cabeza y él no tiene la conexión intestino-cabeza, ¿no? Claro. Es porque la medicina convencional, de la cual yo pertenezco y no me avergüenzo, porque así crecí,
Obvio, obvio. separa, ¿no? Y el neurólogo va, "Ah, no hay nada, entonces no es mío, es de otro lado", entonces anda otro especialista. Entonces tenemos que entender y volver a la raíz que el cuerpo es un sistema complejo que se interrelaciona uno con otro, ¿no? Y el intestino es muy importante para la reparación neurológica y es una de las causas más importantes de migraña, ¿no? Así es. De ahí dice, buenas noches, mi niño de 11 años tiene dolores de cabeza y una especie de rinitis permanente. Nació por cesárea, a los 2 años tuvo síndrome de Kawasaki. ¿Qué se recomendaría en este caso? Este es un caso mucho más severo porque la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad de corte autoinmune, ¿no? En ese sentido, las personas que tienen enfermedad autoinmune tienen una genética que los predispone y una disbiosis muy severa, ¿no? Ujú. Él tiene las condiciones, ¿no? Para haber nacido por cesárea y no haber recibido lactancia. Entonces, mi sugerencia es regular la microbiota, sanar el intestino y comenzar a calmar al sistema inmune, ¿no? Y, por ejemplo, la vitamina D, los omega 3, los probióticos, que ya es parte del tratamiento intestinal, el zinc, todas estas cosas hacen que el sistema inmune comience a normalizarse y con toda seguridad les puedo decir que si se hace un trabajo concienzudo, constante, perseverante, el Kawasaki y las enfermedades autoinmunes desaparecen. Genial. De ahí dice, Ale dice, y los que tenemos fibromialgia, nunca me sale la palabra. También la fibromialgia es otro mundo apasionante para mí como médico, para los pacientes es bien sufrido, veo pacientes con fibromialgia y el 50 o 60% de la enfermedad de fibromialgia se depende de la microbiota y el otro porcentaje depende de otro organelo, otra cosa importante en el cuerpo que se llama mitocondria, ¿no? Que es la pila de la célula, es lo que se genera energía. Por eso que los pacientes con fibromialgia tienen fatiga y no tienen energía porque la mitocondria se ha dañado, ¿no? Claro. Entonces, pero tenemos que empezar siempre por el intestino, primero y después arreglar la mitocondria. Y después Ese es eso. un tema, ese es harina de otro costal, como dicen, pero demasiado interesante y están unidos, ¿no? Todo está unido con eso. Y dice, ¿y si remojo las menestras, los antinutrientes no son solubles en agua? Si remojamos las menestras por más o menos 12 a 24 horas y se le agrega vinagre o a veces bicarbonato, reducimos los antinutrientes, ¿no? Lavamos esa agua y se van mucho los antinutrientes, pero no los eliminamos completamente. Es decir, si ponemos un número, 100 antinutrientes por 100 gramos de menestras, Claro. lo bajo a 20, ¿no? Tengo menos cantidad que a mí, que tengo un intestino, entre comillas, ya saludable, no me genera daño. Pero en un intestino inflamado, de todas maneras va a perpetuar el daño. Entonces, lo ideal es, como te decía, retirar temporalmente, sanar y después ya reiniciar esa alimentación, pero ya basándose en este tipo de intervenciones para que bajemos esa posibilidad de inflamación. Perfecto. ¿La obesidad mórbida tiene relación con la microbiota? 100%, ¿no? Hay estudios bien interesantes en ratoncitos, por ejemplo, que nacen con una microbiota perfecta, ¿no? Porque en los ratoncitos se puede diseñar estos estudios. Y los someten a antibióticos, a uno a dosis bajas y a uno a dosis altas, ¿no? Y la alimentación y la vida de los ratoncitos no varía. Y les hacen el seguimiento en el tiempo y el ratón que más antibióticos recibió comienzan a tener obesidad. ¿Y qué hace el antibiótico? Daña la microbiota. Entonces ahí hay experimentos muy interesantes dentro de UT, están publicados en una revista Cell, que es muy famosa en biología, que obviamente la obesidad tiene mucho que ver con la microbiota. Genial. Hay muchas personas que son de provincia y preguntan si en provincia también hacen esta prueba. No sé si los chicos de Hermani tienen pruebas en provincias. No sé si tú sabes de... Hermani tiene una sede en Lima, ¿no? Hermani es el laboratorio que hace esta prueba de microbiota. Hay otros laboratorios que también la hacen, ¿no? Con sinceridad, yo he podido ver las pruebas y definitivamente hay una diferencia de calidad y de información en la prueba de Hermani. Pero lo que hace Mariela, no sé si nos está viendo, que es la coordinadora, gerenta, jefa
de todo esto, se encarga de ayudar a las personas que necesitan hacerse la prueba y les manda a provincias y no sé cómo hace, pero se trae la muestra y además esa muestra se va a España y ahí lo procesan, ¿no? Exactamente. En el Perú no tenemos todavía la manera de hacerlo porque es una tecnología que es muy costosa y además todavía no hemos tenido la posibilidad de tenerla. En realidad, yo aprendí de esto, pero viendo afuera, no tenía una prueba acá y ya cuando llegó para mí fue una maravilla porque ya podía comparar mis tratamientos empíricos y poder encaminarme mejor, ¿no? Así es, y se demoran un mes en darte los resultados aproximadamente. Aproximadamente, sí. ¿Puede curar o aminorar la endometriosis? Endometriosis. Muy interesante esa pregunta porque al final la endometriosis es una enfermedad inflamatoria del peritoneo o del área de la membrana que cubre a la cavidad abdominal. ¿Cómo funciona esto? Si mi intestino tiene disbiosis y está inflamado, esa inflamación se transmite al resto del cuerpo y obviamente la membrana que cubre los intestinos y al útero y a los ovarios y a las trompas de falopio también se inflama. Una membrana inflamada abre receptores de inflamación que permiten crecimiento de células. Si yo tengo, bueno, yo no, una mujer tiene menstruación, normalmente el flujo menstrual va hacia abajo y también va hacia arriba, porque el útero es un órgano que tiene 3 huecos, hacia las trompas, porque por ahí viene el óvulo, y hacia abajo. Entonces, cuando el útero se contrae, hay siempre un sangrado retrógrado con células de endometrio que encuentran en ese peritoneo inflamado cómo sembrarse. Entonces ahí aparece la enfermedad endometrial que está asociada a esta inflamación, asociada a la disbiosis. Y la endometriosis mejora mucho cuando hacemos este balance. En algunos casos no se tiene que operar y se reduce, ¿no? En algunos otros casos, muy severos también, porque hay que ver la magnitud, se tiene que operar y hacer este cambio para que no vuelva a aparecer. Pero la endometriosis tiene que ver fisiopatológicamente con este proceso inflamatorio. Perfecto. ¿La artrosis mejora? La artrosis es un proceso degenerativo del hueso, es como decir las arrugas, ¿no? Que es un proceso que por más que querramos, el tiempo va a hacer su trabajo, ¿no? El problema es pensar que la artrosis duele, y ese es un gran problema. La artrosis no duele, lo que duele es la inflamación de esa artrosis, que se llama una artrosis inflamada o artritis, ¿no? Sobre una artrosis. Y la artritis sí tiene que ver con el tema del equilibrio inflamatorio y que tiene que ver con 80 o 90% con la microbiota. Si tú mejoras eso, mejoras la inflamación, obviamente también con un tratamiento específico para mejorar eso, ¿no? Obvio, obvio. Me preguntan un montón dónde se hace esta prueba y esta prueba la hacen con los chicos de Hermani Lab Genetics. Hermani Lab Genetics les puede mandar un mensaje y de ahí van a una cita con el doctor Marco, que ya te hace todo el tratamiento, ¿no? Te diagnostica el tratamiento, todo. Dice, Sol, si estabas mal, que comes casi perfecto, ¿cómo estaremos los demás? No. A veces pensamos que, como les digo, normalizamos algunos síntomas y eso está completamente mal. Dice, ¿hay una relación entre la disbiosis y la fibromialgia? Por supuesto. Como es segunda pregunta, voy a explayarme un poquito más si me lo permites. Creo que sí estamos a tiempo, ¿no? Sí, acá estoy. La fibromialgia tiene como un componente importante la imposibilidad del cuerpo de repararse, ¿no? El cuerpo se repara en relación a nutrientes, es decir, si yo necesito repararme, es decir, se me cae la pared de la casa, yo tengo que comprar materiales para que venga un albañil y me repare la pared, ¿no? Esos nutrientes o esos materiales vienen del intestino, ¿no? Si mi intestino está bloqueado, porque obviamente hay una gran inflamación por la disbiosis, ¿no? No voy a tener materiales para repararme. Y si no me reparo, mis músculos, mis nervios no se reparan, por lo tanto comienzan a expresar síntomas, como dolores musculares, contracturas, calambres, y si los nervios se dañan, adormecimientos, hormigueos, y obviamente la sensación de fatiga. Uh-huh. No existe persona con fibromialgia que no sufra del estómago, ¿no? Es así. Si alguien dice, tengo fibromialgia, pero mi sistema digestivo funciona bien, no tiene fibromialgia, tiene cualquier otra cosa.
Entonces, para tú poder reparar esa pared, tienes que reparar primero tu intestino para que sanando el intestino, tu cuerpo tenga los elementos para que se sane esa pared, o sea, para que el músculo, el nervio se repare. Entonces, la fibromialgia tiene que ver con este problema de disbiosis 100%. Todo está relacionado, gente. Todo está relacionado. Ahí, Sigamos con las R's para terminar, porque nos faltan dos. qué cosa, perdón? Sigamos con las R's, porque eran 5 R's para sanar Dos, la ya, para terminar. microbiota. Ya. Nos quedamos y vamos repasando, ¿no? Retirar lo que inflama, ¿no? Reemplaza. Reemplazar las cosas que nos están faltando para que funcione bien. Reinocula, que es meter probióticos y sacar las bacterias inflamatorias. Ajá. Y dentro de la reinoculación, consumir alimentos que hagan que estas bacterias sean y crezcan saludables permanentemente. Fibra vegetal y prebióticos, ¿no? Y hay prebióticos muy buenos, como por ejemplo, he estado revisando mucho ahora sobre el extracto de granada, que es extraordinario prebiótico, ¿no? Que equilibra todo ese sistema. La otra R, y muy importante, que muchos médicos no la hacen, es reparar. Si yo tengo el intestino dañado con huecos, perforaciones, las vellosidades intestinales no están bien, tengo que reparar eso. Y para reparar eso, tengo que darle algunas sustancias como la glutamina, el zinc, el ácido butírico, que son elementos que le permiten a ese intestino comenzar a sanar, ¿no? A tapar los huecos, a unirse nuevamente, a volverse nuevamente impermeable. Otras cosas que ayudan a la reparación es, por ejemplo, ya cosas mucho más sofisticadas para problemas más serios, es la inmunoglobulina de bovino, ¿no? Que es una inmunoglobulina que entra al sistema y comienza a captar los tóxicos para eliminarlos, porque hay personas que tienen metales tóxicos o sustancias que se quedan ahí en el intestino y generan daño permanente. Entonces eso para cosas un poquito más serias. Entonces, reparar ese intestino es un trabajo que hay que hacer para que obviamente no tengamos nuevamente problemas, ¿no? Cuando volvamos a reinocular el gluten, lácteos y otros alimentos que debemos consumirlos en moderación, que esa es la tercera parte. La quinta parte, que es la última R, ¿no? ¿Cuál es? Que es el restablecimiento del orden correcto, ¿no? O sea, Restablecer una alimentación correcta, restablecer un hábito correcto, restablecer el buen sueño, evitar el estrés, porque son cosas que dañan al intestino y a la microbiota, ¿no? Entonces, salir de lo que te enfermó a tener un nuevo orden, ¿no? Para que esto se mantenga, porque si no, ok, ya, Solange, hicimos el tratamiento, pero vas a volver a comer mal, dejas de comer vegetales, claro. no duermes bien, te estresas, pues vas a volver a lo mismo, consumes mucho alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, el sanarse también genera un compromiso de generar un hábito saludable, sin que eso no diga que un día puedes salir a comer y disfrutar, pero el día siguiente tienes el compromiso de volver a ese orden, ¿no? Obvio, el equilibrio, ¿no? No podemos satanizar nada, no podemos dejar de comer cosas que si no queremos, pero al día siguiente vuelves, como tú dices, a seguir con eso, ¿no? Eso es lo que yo estoy haciendo, o sea, me adapto igual a los momentos y lugares en los que estoy. Por ejemplo, ahorita estoy en el norte, entonces trato de adaptarme, pero siempre con los principios que tú, ¿no? Con el diagnóstico que tengo, porque definitivamente no quiero volver a lo que tenía antes. O sea, los síntomas que por más pequeños que sean, yo los normalizaba y no, gracias. O sea, estreñimiento, hinchazón, dolor de cabeza, etcétera, o reacciones alérgicas en la piel, no. O sea, prefiero mil veces todo lo que estoy viviendo. Ya tengo 2 meses ya desde que estuvimos en esa cita, entonces en verdad recomiendo un montón esta prueba. Justo los chicos dicen que lo hacen a nivel nacional. Yo de verdad que si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, no se van a arrepentir y su cuerpo se los va a agradecer totalmente. Y nada, capo Marco, de verdad, muchísimas gracias, a mí me has ayudado un montón. Igual seguro vamos a seguir con este tratamiento poco a poco y nada, ha sido un gusto en verdad estar en este en vivo contigo. No, yo te agradezco muchísimo a ti porque obviamente
has servido, entre comillas, de conejillo de Indias, ¿no? Lo sé, lo Porque sé. al final tú te has expuesto a experimentar algo nuevo para ti, nuevo en el Perú, ¿no? Ya en el mundo hay muchas más iniciativas como esta, y se está hablando cada vez más de microbiota, Ujú. y definitivamente lo bonito es de que sales de un sistema donde recibías pastillas a salir a un sistema donde recibes cosas naturales y tú Alimento. misma eres artífice de tu propia sanación, ¿no? Entendiendo que la salud es una responsabilidad y que tiene los 4 pilares importantes: la nutrición y dentro de eso el ecosistema intestinal, manejar el estrés y la parte emocional, que es muy importante, el buen sueño y la actividad física, ¿no? Yo Así creo es. que tú cumplías con todos, salvo este pequeño Sí, huequito que había, que era la microbiota, que no había sanado porque tenía las condiciones para que eso suceda. tal Y cual. al poder hacer ese cambio, pues la mejoría es exponencial y las sensaciones que uno tiene son muy ricas, que ya uno no quiere salir de esa salud óptima, que es lo que buscamos. Yo como médico en mis pacientes, ¿no? Porque como te dije alguna vez, me cansé de ser cómplice de la enfermedad y Ujú. ahora quiero ser guía de salud, y creo que lo estamos logrando. El instituto, ¿no? No soy el único médico, tenemos otros médicos también, así que Tal cual. para que no se estresen si no consiguen cita conmigo en un mes, porque estamos con No, bastante no, trabajo. estoy bastantes. Tiene bastantes ahí. Pero en verdad, Marco, fan, de verdad, y yo fan de todo lo que compartes y todo lo importante que es esto, en verdad. Yo, o sea, ya veo un cambio, al mes vi un cambio y eso para mí es súper importante y estoy segura que para las personas que así tengan un síntoma chiquito o súper grande, lo van a tener. O sea, tengan fe que lo van a tener regulando su microbiota. Sí, De y yo verdad que quiero cerrar nomás diciendo de que hay mucha gente buscando esto. Acá estamos, ¿no? El que busca encuentra, y que sabe que el camino que ha estado caminando no es el correcto, o ya viene caminando en este camino de buscar soluciones más naturales, y ujú, les falta solo un poquito, un empujoncito más para que consigan el objetivo, ¿no? tal cual. Y, y creo que cada vez van a haber más médicos, más personas encaminadas en lo que realmente es la salud, que no es la ausencia de enfermedad, sino realmente sentirse bien. Y no es tomar un montón de pastillas, sino recibir alimentos naturales, etcétera. Así que, eso. Muchísimas gracias, Marco. Gracias, Solange, que sigas Ya nos vemos. mejorando. Esto recién Que es el siga. comienzo, pero ya tú eres dueña de tu salud. Así Y es. cualquier cosa Muchísimas estamos en gracias. contacto. Lo máximo, de todas maneras. Gracias a todos por conectarse. Gracias. Hasta luego.